Un tercer punto dentro del curso de criminología es el de la criminología cuantitativa y la opinión pública. Entendemos entonces como metodologías cuantitativas todo lo que puede ser el aporte de la estadística o la epidemiología, la econometría, la economía para describir el fenómeno criminal. Y tenemos entonces una pirámide de criminalidad, de delitos cometidos de los cuales pocos son conocidos o denunciados, muchos menos procesados y muchos menos llevan a una pena privativa de libertad. Entonces, ¿cómo medimos el crimen? Tenemos una serie de consideraciones metodológicas para utilizar ciertas fuentes, pueden ser oficiales o no oficiales, metodologías muy propias, como hemos dicho, análisis estadístico, y temas muy específicos en los cuales este tipo de contribuciones son más afines. Entre las fuentes entonces pueden encontrarse los registros policiales o fiscales o data de la administración penitenciaria, y entre las fuentes no oficiales también la producción de algunas encuestas por entidades de la sociedad civil u otro tipo de información de prensa, por ejemplo. Cabe resaltar entonces ciertos tipos de estudios como los estudios de victimización, que en un periodo específico van a brindar detalles del fenómeno delictivo aproximándose más al ciudadano o a la víctima y revelar ese margen de cifra negra que no está en los registros oficiales. Este tipo de estudios tienen sus propios sesgos. Se estudia mucho el impacto que tiene la exposición mediática de la ciudadanía frente a las noticias delictivas para también incrementar los indicadores de percepción de inseguridad en la población. Son estudios vinculados a los de opinión pública. También les puede afectar un fenómeno como es el acostumbramiento al crimen, que explica que ciertos países como Colombia pueden tener menor tasa de victimización que países como el Perú. Entonces se trata de un tipo de estudios con su metodología muy propia, frente a los cuales existen estándares internacionales que buscan que haya cierta comparabilidad entre los resultados entre países. Por ejemplo, los estándares de la ONU que se han aplicado desde los 90 en bastantes países de Europa. Lo recomendable es que sean cada vez más específicos estos estudios y que se aboquen a ciertos fenómenos delictivos que son más pertinentes de ser abordados mediante esa metodología. Son muy cercanos a los estudios de opinión pública. Ustedes habrán escuchado estudios de percepciones, de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, pero este fenómeno de la opinión pública también tiene su propia complejidad. Está marcado por lo que se llama el agenda setting o la influencia de líderes de opinión, de expertos, de encuestadoras en ciertos temas que van adquiriendo mayor relevancia y unas ciertas características en la opinión de los ciudadanos. En esta figura, por ejemplo, comparamos los indicadores de seguridad ciudadana, de temor al delito, con lo que son los datos objetivos, las fuentes oficiales de victimización de homicidios en los países de América Latina, y encontramos ciertas coincidencias, ¿no? Hay países como Venezuela, donde el temor de la ciudadanía, el temor que declaran en las encuestas frente a la delincuencia es muy alto, y también las tasas de homicidios son muy altas. Algo que también ocurre en países como El Salvador y que no parecería ocurrir en Brasil o en México, a pesar de que podría entenderse que debería haber un alto número de tasas de homicidio correspondiente también a una percepción de inseguridad frente al delito. Probablemente puede haber también un problema de subregistro de homicidios, ¿no? Entonces existen tópicos muy interesantes en temas de opinión pública, cómo esto afecta el comportamiento de los fiscales, de los jueces, o la creación de leyes en las sociedades contemporáneas, y la legitimidad y eficacia que demanda la ciudadanía, y todos estos fenómenos de poder de los medios de comunicación frente a los problemas delincuenciales, ¿no? Existen problemáticas muy específicas como los juicios mediáticos, que devela muchas veces víctimas ideales y fallas en los sistemas de justicia dentro de todas unas dinámicas de los medios de comunicación muy específicos. Y el trabajo con fuentes oficiales de delitos pasa por también metodologías de estandarizar información,
y puede enfocar diferentes fenómenos, incluyendo los de recursos y desempeño de las instituciones, ¿no? Se puede aplicar a diferentes temas específicos de la criminología, por ejemplo el tráfico de drogas, desde por ejemplo las categorías que son materias de incautaciones o de detenciones. Son detenciones por tráfico, microtráfico o por tráfico o por consumo. En tráfico de drogas tenemos mediciones de áreas de cultivo, erradicaciones, lo que se llama interdicción, operativos, incautaciones, destrucción de laboratorios, hasta el análisis de la concentración del alcaloide en las diferentes variedades genéticas de coca, la evolución de dichas variedades por mejoramientos genéticos que son mapeadas, por ejemplo, en laboratorios científicos de Colombia. Se puede aplicar a describir longitudinalmente la evolución de los homicidios en ciertos países de América Latina, como vemos en estos gráficos, y son de mayor utilidad para también, dentro del paradigma de la salud pública, detectar cuáles son esas zonas, esos focos en los cuales se concentran las problemáticas delincuenciales, ¿no? Por ejemplo, el norte de Brasil con mayor tasa de homicidios, ciertas zonas de la costa del Perú o de Madre de Dios con unas elevadísimas tasas de homicidios similares a las de países centroamericanos. Y nótese que las variables espacio-temporales, el lugar y el momento en el cual ocurren los delitos son las principales variables que hoy en día vamos detectando, vamos registrando, vamos analizando para identificar esos patrones de victimización, mayor riesgo en ciertos lugares, en ciertas zonas, y también porque cada vez más tenemos data de diferente tipo, ¿no? Nos encontramos en la era del Big Data, data de telefonías, data visual, puede ser de fotos, registros de videos, data bancaria, financiera, bases de datos de instituciones también, las bases de datos que puede tener la Contraloría, etc. La data de redes sociales, de internet, las noticias, toda esta información que requiere cada vez más herramientas tecnológicas y técnicas para ser analizada. Las variables lugar-tiempo, por ejemplo, dan lugar a modelos de análisis con sistemas de información geográfica y que tienen ya, con aplicativos que ya tienen incorporados los parámetros de análisis y las técnicas de análisis estadístico. Pero esto también puede llevar a minería de datos, a inteligencia de análisis, etc. Siempre llevándonos desde modelos teóricos, que pueden ser más globales, ¿no? Por ejemplo, el modelo de la actividad rutinaria, ¿no? que es una teoría criminológica general que describe que habrá más victimización, donde hay mayor oportunidad porque hay menor vigilancia policial, por ejemplo, donde hay mayor exposición de las víctimas, ahí es donde se producirá el delito, ¿no? Modelos como el ecológico, que habla de factores desde los individuales, los familiares, los sociales, ¿no? El consumo de alcohol en la familia, los familiares, o también por ejemplo, la deserción escolar, y los societales, pues, por ejemplo, desigualdad o violencia o pandillaje en los barrios. Entonces es importante desde esos modelos ir a cada vez más modelos explicativos, más específicos. Nuestros modelos cada vez son más complejos. Por ejemplo, el marco conceptual de la propensión criminógena versus la posición criminógena, en la cual interactúan diferentes factores a lo largo de la trayectoria de la historia de vida de una persona para luego incidir en su participación en una carrera delictiva, por ejemplo. Modelamientos que pueden entonces dar lugar, por ejemplo, a factores, identificación de factores, en este caso, en este ejemplo, de violencia familiar, ¿no? Mayor consumo de alcohol, menor ingreso en la familia, ideas favorables al uso de la violencia, van generando una mayor probabilidad estadística de ser víctima o agresor de violencia de la familia, ¿no? Violencia familiar. Y son asociaciones estadísticamente comprobables, no son producto del azar, no es una proporción que puede haber sido producto de un error. Tiene que haber
un análisis estadístico y una modelación detrás de relación de dependencia entre ciertas variables. Eso es un poco lo que está detrás del análisis cuantitativo en teoría, y lo que también obviamente se puede llevar a ya herramientas más potentes a través de softwares que generan estos análisis, sobre todo para cada vez criminalidad más compleja, más sofisticada, con data de mayor complejidad también, más variada. Piensas en data financiera, geoespacial, registros de identificación fotográfica de las personas, etc. Pero digamos, el soporte teórico que está detrás es el mismo, ¿no? Esto en cuanto a este punto de criminología cuantitativa.